Hola, ¿qué tal? En el video anterior hablábamos sobre aquellos elementos que provocan que tu estrategia no funcione y no se pueda ejecutar correctamente. Hoy vamos a hablar un poco más a fondo sobre este elemento tan importante que tiene que ver con las gerencias operativas. El concepto del video es qué sucede cuando una gerencia operativa no funciona. ¿Lo tengo que correr o tengo que correr a la persona? Y todo es muy relativo y te voy a explicar por qué. Cuando tú tienes un plan estratégico y requieres que su ejecución se realice de forma muy puntual, naturalmente la ejecución no va en función de tus habilidades como dueño o director de la empresa. Va en función de lo que tus gerencias operativas puedan realizar, porque quienes operan en tu negocio son las gerencias funcionales. Por supuesto que depende de la estructura, podríamos estar hablando de direcciones funcionales o gerencias funcionales, pero me entiendes el concepto. El punto es que tus gerencias o direcciones son los que tienen que ejecutar para poder llevar a cabo el plan. Para que puedan ejecutar, es muy importante que las actividades que realizan en el día a día y sus planes operativos estén alineados con tu plan estratégico. Y aquí es donde entra el punto complejo. En mi experiencia, la mayoría de las gerencias funcionales en las diversas empresas que he estado, y vale la pena comentar que he estado en empresas o he colaborado con empresas que van desde los 15, 20 colaboradores hasta 1500 colaboradores, en todo ese rango. Entonces podríamos hablar de pequeñas, medianas y grandes empresas. En todos los casos, siempre hay gerencias que tienen falta de competencias en algunos elementos, sobre todo en aquellos que tienen que ver con las competencias técnicas. Actualmente se le está dando mucha fuerza a las competencias blandas, como por ejemplo el liderazgo, y eso está muy bien. No me voy a meter ahí en ese momento, aunque ya he subido algunos posteos en LinkedIn que hablan de cómo veo yo esta tendencia tan grande a solamente enfocarnos en liderazgo. Pero el punto es el siguiente. Tú puedes tener una gerencia operativa que tenga una gran actitud y un gran liderazgo. El detalle está que una gerencia operativa, desde el punto de vista de la ejecución de un plan estratégico, necesita también saber pronosticar, saber proyectar resultados a mediano plazo, saber qué es un presupuesto con un horizonte rolado, saber qué es la cadena de suministro interna, saber de finanzas básicas, obviamente tener un nivel de competencia muy especial en el área que le toca ejecutar, que está bajo su responsabilidad. Y lo que realmente nos encontramos son muchas gerencias que realmente parecieran más operadores con esteroides. Y esto lo digo con todo respeto, pero ahora me voy a dar a entender. Cuando hablo de operadores con esteroides, son personas que seguramente fueron escogidas por el nivel de confianza que les tienes, que fueron escogidas por las ganas que le echan, porque están 100% comprometidos con la empresa, pero que no tienen los conocimientos técnicos ni el perfil de toma de decisiones que debería de tener una gerencia. Tienen el puesto, tienen las facultades o tienen los permisos para tomar decisión y tienen un cierto poder jerárquico, pero no actúan como gerentes porque en ningún momento se les enseñó a ser gerentes. Simplemente se les dio la responsabilidad. El detalle con esto está que cuando tú quieres llevar a tu empresa al nivel que sigue, para lo que aplica para cada organización, estas personas no tienen idea de cómo hacerlo porque jamás se les ha enseñado esos elementos técnicos que son importantes, como los que ya mencioné anteriormente. Un ejemplo de esto sería el proceso de planeación de ventas y operaciones, un proceso que es de los más importantes que puedes tener en tu organización y que es indispensable para que puedas hacer el traslado de tu plan estratégico a planes operativos a mediano plazo. Si en tu organización no conocen y no ejecutan ese proceso, pues es mucho más complejo que puedas ejecutar una estrategia que haya sido bien desarrollada o con metodologías tan robustas como el balance de scorecard o la ejecución premium, que es la que nosotros manejamos. ¿Qué implica esto? Regresando a la pregunta inicial, si mi gerencia no sabe hacer planes operativos, ¿lo tengo que correr? La respuesta es depende, porque hay muchas circunstancias que pueden hacer que tu decisión sea buena o mala. Y disculpa que sea una respuesta tan trillada y tan obvia el decir depende, pero ahorita te voy a explicar por qué es importante. Tú puedes tener una gerencia operativa que ya determinaste que no tiene las competencias necesarias. Puede ser que le falten algunas competencias blandas, liderazgo, comunicación, inteligencia emocional, etcétera, y puede ser que le falten muchas competencias duras, como estas que hablábamos hace unos momentos. Y tú tienes que decidir qué vas a hacer. Si decides desarrollar a la persona, tienes que estar consciente que la curva de aprendizaje va a ser muy larga, de 1 a 3 años en muchos casos. Esto implica que tu plan estratégico probablemente tenga que ser modificado para que se adapte a esta curva de aprendizaje de tus gerencias operativas. Si no, va a tronar, no vas a poderlo ejecutar porque no tienes quien te ayude a ejecutarlo. Por el otro lado, puedes tomar la decisión de dar de baja a algunos gerentes y traer gerentes que sí traigan esas competencias. En ambos casos hay pros y contras.
Cuando decides desarrollar a tus gerentes actuales, naturalmente los pros es que son personas que ya conocen la empresa, que les tienes confianza, que están comprometidos con la organización. Los contras, el tiempo que tienes que esperar. Cuando traes gerencias que ya traen un nivel de competencias mucho más fuerte, los pros, pues es que no hay inversión en capacitación, ya lo hizo otra empresa, no tienes que esperar esa curva para que entiendan los conceptos que estás planteando en tu plan estratégico, pero los contras que son muy fuertes es que no conocen la cultura, no conocen el contexto de la empresa, probablemente conozcan una parte del mercado, pero no toda. Y esto implica que si tu cultura no es buena o no es lo suficientemente sólida, las personas que entren del exterior pueden chocar con tu cultura y generar más problemas que beneficios. Grillas internas, afianzar cotos de poder, hacer que se peleen con los gerentes que ya existen, etcétera, 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 que muchos de estos casos seguramente ya lo has vivido en tu organización. No hay una respuesta sencilla. La ejecución de cada plan estratégico se tiene que analizar a fondo y se tienen que tomar las mejores decisiones, tomando en cuenta la ambición que se tiene en el plan, el contexto de tu organización, las competencias de tu personal, la infraestructura y tecnología disponible, y en cada caso se tiene que ser un plan de acción muy detallado. Sirva este video para ayudarte a que reflexiones con respecto a qué está ocurriendo en tu organización y que también empieces a analizar cuál es el nivel de competencias de tus gerencias. Si necesitas ayuda para eso, sabes que puedes contar con nosotros, ya que al desarrollar planes estratégicos, uno de los conceptos que hemos manejado en el canal es que el plan estratégico desnuda la organización y esto implica que te hace ver cuáles son esas áreas de oportunidad más fuertes que tienes. Y en muchos casos, las gerencias funcionales es una de esas áreas de oportunidad. Ya al decidir qué camino vas a tomar va a depender de cada caso en específico. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. Recuerda que estamos a la orden. Si quieres que te ayudemos a desarrollar el plan estratégico, puedes ponerte en contacto conmigo. Puedes encontrar información muy detallada de cómo lo hacemos en mi página de internet, ivanmartinezdima.com. Si no tienes en este momento intenciones de hacer tu plan estratégico, pero quieres seguir conociendo de estrategia y cómo aplicarlo directamente en tu empresa, puedes seguir viendo estos videos y si quieres un poquito más, puedes hacerte miembro del canal y por una inversión realmente barata con respecto al valor que se ofrece, tener acceso, por ejemplo, a las transmisiones en vivo que tenemos todos los miércoles a las 7 de la noche tiempo del centro de México. Sin más, espero que nuevamente que la información te funcione y nos vemos en el siguiente video disponibles para todos. Que estés muy bien, hasta luego.